vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Cuál era el propósito del templo en la época de Cristo? ¿Cuál era el significado, mis amados hermanos? ¿Para qué estaba ahí el templo, la casa de oración? El templo de Jerusalén, amada iglesia, era el eje donde orbitaba toda la vida nacional de Israel. Ahí está el templo, y toda la vida de Israel, toda la nación, orbitaba alrededor de ese templo, de toda la nación, de toda la vida religiosa de la nación. El templo era el eje, mis amados hermanos. Ese templo, ese edificio tenía un simbolismo, representaba la presencia de Dios en medio de aquella nación. Era lo que representaba. Y ese templo le daba al judío un sentido de pertenencia, un sentido de identidad, de que le pertenecían a alguien y que eran dueños de alguien, del Dios Todopoderoso. Así que el templo era un lugar donde ellos, tenía como el propósito, donde el pueblo de Israel se encontraba con Dios. Se encontraba con Dios, donde ellos eran reconciliados con Él. Y se reconciliaban por los sacrificios que fueron ordenados, estipulados por medio de la ley de Moisés. Por medio de la ley de Moisés. Así que todo ese sistema de sacrificio del Antiguo Testamento tenía un propósito, tenía una función. Estaba diseñado para hacerle ver al pueblo de que Dios no tomaba a la ligera el pecado. Él era santo, es santo, y no hay reconciliación a menos de que muera un inocente. Porque la Biblia dice, amada iglesia, la paga del pecado es la muerte. Así que tenía una función. De manera que la existencia misma del templo era un recordatorio de que nosotros no podemos acercarnos a Dios a menos que alguien pague por nosotros las cuentas que tenemos pendientes con la justicia perfecta de Dios a raíz de nuestros pecados. No podemos acercarnos a Dios. Lamentablemente, los líderes religiosos de aquel tiempo, amada iglesia, que debían enseñar estas verdades fundamentales al pueblo, en vez de enseñárselas, en vez de ser luz, ellos terminaron corrompiendo, profanando este lugar de adoración y de reconciliación. Ese era el propósito del templo. Esa era la función del templo. Para eso Dios lo hizo. Pero perdieron el enfoque los líderes. Como hoy en día sucede, como lo veremos más adelante. Perdieron el enfoque, corrompiendo todo. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús vio ese lunes en la mañana cuando entró al templo? ¿Qué fue lo que vio? El domingo, ¿se acuerdan? Que hablamos cuando Jesús llega a Jerusalén y como ya era tarde solamente miró a su alrededor. Aquella mirada penetrante. ¿Qué fue lo que vio Cristo, hermano? ¿Sabe lo que vio Cristo? Todo el patio exterior del templo, del edificio del templo, era conocido, mis amados, todo el patio exterior. Todo el patio exterior del edificio era conocido como el atrio de los gentiles. De ese
había, porque ese era el único lugar permitido para todos aquellos que no pertenecían a la nación de Israel, es decir, a los que no eran judíos. Dios en su misericordia había hecho esta provisión para que los gentiles, aquellos que tenían hambre y sed de justicia de Dios, ellos pudieran tener acceso y conocer al verdadero Dios de Israel. Para eso el atrio de los gentiles se había hecho. ¿Pero qué pasó? Los líderes religiosos de la nación, ellos tomaron una decisión. Ellos tomaron una determinación, determinación genial, de acuerdo a sus intereses personales. ¿Por qué? Porque usaron el espacio que había del atrio de los gentiles. ¿Saben para qué lo usaron, amada iglesia? Para colocar un montón de puestos donde se vendían los animales para el sacrificio. Para eso lo usaron, para poner un puesto, un montón de puestos y más puestos. Y era un tianguis el atrio de los gentiles. Y los sacerdotes lo pusieron para vender los corderos. No traigan corderos de allá, aquí hay de venta, aquí están. Y los que traían de fuera les hacían el feo para poder que ellos compraran los que ellos tenían así. Ahora imagínense el templo de Dios, el atrio de los gentiles, afuera el gentío, el griterío de la gente. Véngase, acá está el cordero más gordo para el sacrificio, véngase. Miles de gente que había ahí. Llévele marcantito, aquí está el corderito pinto, llévele. No batalle, no se complique la vida, cómprelo aquí. Imagínense, hermano, la gente tratando de atraer a los clientes con un mejor animal, con una mejor oferta. Y todo lo que se hacía ahí era con la aprobación de los sacerdotes, quienes ellos, que creen, eran los dueños de la mayoría de todos los puestos de venta. Eran los dueños. Amada iglesia, eso era un negociazo. El templo parecía cualquier cosa menos un lugar de adoración, amada iglesia, donde se invitaba a todo el mundo a venir a la presencia del Señor. Esto fue lo que provocó la indignación de Cristo. Mi casa de oración será, pero ustedes, los líderes, los pastores, los teólogos, la han convertido en cueva de ladrones. Ahora, Cristo, hermanos, está citando los textos del Antiguo Testamento. Está citando dos textos del Antiguo Testamento. Y es como si Cristo les dijera: hey, escúchenme por favor. Es que ustedes acaso no tienen la Torá. ¿Acaso ustedes no han leído Isaías 56? Digo, ¿no lo han leído? Donde ahí se anuncia explícitamente que el propósito del templo era atraer a otras personas de todo el mundo para que ellos pudieran conocer al Dios vivo y verdadero. ¿Que acaso no han leído ese pasaje? ¿No han leído ese pasaje? Mis amados, Israel debía ser el instrumento. Debía ser el instrumento a través del cual el hombre de Dios podría conocer, el hombre gentil, el prosélito. Ellos eran el instrumento a través del cual el hombre, mis amados, el nombre de Dios sería dado a conocer a todas las naciones. Ellos deberían de ser el ejemplo. Pero Israel perdió de vista su razón de ser.
como pueblo de Dios, al punto de convertir el atrio de los gentiles en un tianguis. Por eso, la indignación. El otro pasaje que Jesús está citando se encuentra en Jeremías capítulo 7. El profeta Jeremías en ese capítulo había estado proclamando un mensaje de juicio que venía contra la nación por causa de sus pecados. Israel será invadido por los babilonios. Israel será llevado al exilio. Ese es el mensaje del profeta Jeremías. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen, hermano? Ellos creían que eso no podía suceder. Ellos estaban convencidos de que no podía pasar. ¿Saben por qué, amada iglesia? Porque según ellos, el templo del Señor estaba en medio de ellos. Por eso no podían ser invadidos. El templo del Señor estaba en medio de ellos. Es decir, el templo del Señor, lejos de ser una casa de adoración, ¿saben lo que se convirtió para ellos? Se convirtió en una especie de amuleto. En una especie de amuleto que los protegía del castigo de Dios. En eso se había convertido. Era una especie de amuleto. Es por eso que el profeta les dice en el verso 7 del capítulo 7: no confiéis en palabras de mentira, diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. No te engañes, les decía Jeremías. No te engañes, no prestes oídos a los falsos profetas. Les dice Jeremías que les dicen lo que ustedes quieren oír. Que el juicio de Dios no puede caer sobre Jerusalén. Versículo 8. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan para matar, para robar, para cometer adulterio, jurar falsamente, ofrecer sacrificio a Baal, andar en pos de otros dioses que no habéis conocido. Vendréis luego y os pondréis delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre y diréis: ya estamos salvos, para luego seguir haciendo todas estas abominaciones. Se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de vuestros ojos. He aquí, yo mismo lo he visto, declara el Señor. Wow. ¿Qué es lo que está diciendo Isaías? ¿Qué es lo que está diciendo Jeremías aquí? Mire lo que está diciendo. Mire lo que está diciendo. Cuando el profeta habla de cueva de ladrones, esto es tremendo, hermano. La ciudad de Jerusalén, la ciudad estaba rodeada de cuevas que los ladrones aprovechaban, usaban para esconderse después de que ellos cometían alguna fechoría. Y de esa manera ellos escapaban de la justicia. Para eso usaban las cuevas esos ladrones. Ahora Jeremías está diciendo exactamente a los judíos de su tiempo que ellos habían usado el templo de la misma manera que los ladrones habían usado las cuevas para esconderse cuando hacían sus fechorías. Jeremías, amada iglesia, les está diciendo: eso es lo mismo que ustedes están haciendo. Ustedes se esconden en ese templo tras una máscara ritualista, se esconden bajo el manto de la religiosidad, se esconden bajo el manto de la ceremonia,
templo durante la Pascua estaba lleno de peregrinos, llevando sus sacrificios al altar. Todo parecía estar bien, pero la realidad, hermano, es que no estaban produciendo ningún fruto. ¿Se acuerda cuando Cristo va a la higuera? Y mira la higuera y no ve nada, y la maldijo y se secó, porque la higuera es representación de Israel. No había ningún fruto. Hermanos, todo aquel que realmente cree y se arrepiente, todo individuo que cree y se arrepiente manifestará a través de sus frutos la realidad de su fe y de su arrepentimiento. Todo aquel que cree manifestará eso. Estos hombres y estas mujeres se estaban escondiendo detrás de sus actividades religiosas para calmar sus conciencias. Mis hermanos, eso es convertir la casa de Dios en una cueva de ladrones. Vivir el resto de la semana como un mundano y luego venir a la iglesia a calmar nuestra conciencia cantando himnos con los ojos cerrados y decir cuantas cosas. Eso es convertir la casa de Dios en cueva de ladrones, porque nos estamos escondiendo en una máscara de cristianismo que no es. Nos estamos escudando detrás de una religiosidad barata. Por eso Cristo les dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso lo mataron, hermanos. ¿Cuántas cosas hoy en día no se hacen, hermanos, en la iglesia en nombre de la religión? Esta es para la obra de Dios, mercadería por todos lados. ¿Qué cree usted que haría Cristo si viniera? Qué tremendo, hermano. Qué tremenda enseñanza nos deja. Por eso, hermano, hoy recordamos que es un tiempo de limpieza espiritual. Es un tiempo de reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón. Esté limpio para la gloria del Señor. Si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre,